Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos a Meducator, Educación Médica del Futuro. Básicamente, esta es una academia la cual les va a ayudar a ustedes a obtener mejores resultados en cuanto a su examen CASES, que es el propósito de pues tomar estos cursos. Antes que nada me presento, yo soy la licenciada Stephanie Caguano, licenciada en enfermería, y el día de hoy les voy a dar una pequeña clasecita que, como yo siempre les digo a los chicos, más que enseñarles un tema es recordarles, ¿ya? Cualquier novedad, no sé si de pronto se me escucha bien, si es que no se me llegas a escuchar, por favor me lo hacen saber, ¿ya? El objetivo es que ustedes puedan escuchar y visualizar bien. Entonces, me interrumpen nomás o levantan la manito o en mayor de las cosas, si es que no les presto atención porque estoy dando la clase, me lo dejan saber en el chat, ¿ok? Bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema muy bonito, muy chévere que les va a servir a ustedes en su año rural específicamente, ya que allí es donde se va a ver mucho estos temas de cuidados familiar y comunitario, especialmente para lo que es enfermería, ¿no? No sé si de pronto alguno de ustedes ya haya dado su examen CASES o ya de pronto esta sea su segunda vez que lo va a dar. Sí, entonces todas estas cositas que les voy a hacer hincapié ahorita les va a servir justamente, como les digo, para su año rural, pero principalmente para su examen CASES, ¿sí? Ay, perdón, creo que no les leí el tema. El tema es bases para el cuidado familiar y comunitario. Bien, a mí siempre me gusta iniciar con una pequeña frasecita como de impulso que siempre necesitamos, ¿no? Para avanzar, que aquí nos trae Víctor Hugo, que dice, el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, método y organización. Sí, justamente es lo que estamos haciendo ahora. El hecho de que ustedes piensen de que aprueben un examen, como dicen, no solo es porque ahí yo sé o tengo algo especial, es como dice aquí, un trabajo arduo, un trabajo de organizarse, de estar. El simple hecho de que ustedes se hayan tomado el tiempito para ingresar a una reunión y que puedan visualizar cómo son las clases de este curso ya es un avance. Significa que ustedes tienen ganas de aprender y ganas de aprobar ese examen. Bien. Dentro de lo que les voy a dar ahorita en esta horita, que lo vamos a tratar de hacer de manera muy rápida, vuelvo y repito, no les vengo a enseñar como tal un tema, sino más bien a recordarles, entonces lo vamos a ir viendo de manera muy superficial, muy rápida, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo son las clases que se imparten dentro de pues de esta academia en este curso pro. Dentro de este tema vamos a ver generalidades sobre las bases del cuidado familiar y comunitario, cómo es la participación comunitaria, cuáles son los grupos de atención, a quién está enfocado, herramientas o instrumentos para llevar a cabo una atención integral en salud, cuáles son los determinantes de salud, los tipos de familia y los tipos de comunidad. Bueno, aquí yo siempre voy como que leyendo y voy explicando, ¿sí? Entonces nos dice que esto es un enfoque integral de la salud que que ve a la persona dentro de su familia y de su entorno social. Se centra en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la rehabilitación a través de la participación activa de la comunidad y los profesionales de la salud en todas las etapas, buscando la autosuficiencia y el bienestar colectivo. Este modelo va más allá del hospital, integrando el hogar y el barrio para abordar las necesidades de salud de forma continua y cercana, fortaleciendo la corresponsabilidad y la equidad. ¿Qué nos quiere decir en este texto? Bueno, básicamente los cuidados familiares y comunitarios, como dice su palabra, va más allá de la persona, en este caso el individuo, el enfermo, el paciente, sino que se centra también en el entorno, en la familia, en la comunidad en la que éste se encuentra, ya que tiene que ver mucho con los problemas o el problema en principal que tenga nuestro pacientito. Aquí se basa, como dice, en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la rehabilitación. Es decir, como yo siempre les pongo este ejemplo cuando doy este tema, por ejemplo, si yo tengo un pacientito que es diabético, el paciente diabético no siempre se va a hacer diabético de la noche a la mañana o hipertenso de la noche a la mañana. Esto va a repercutir
en su salud por los diferentes hábitos o estilo de vida que éste tiene. Entonces, qué sé yo, si de pronto es una persona, digamos, joven o un adulto mayor, de pronto él no es quien cocina es algún familiar, de pronto no se está tomando la debida nutrición, entonces por ende el paciente no es como el del todo culpable, llamémoslo así, y más aún cuando no hay una instrucción, es decir, cuando no tienen que basarse o pacientes que de pronto nunca se acercan a un centro de salud, entonces por ende no saben cómo llevar una correcta alimentación y es allí cuando existen estas enfermedades, que son enfermedades prevenibles, que se pueden, vale la redundancia, prevenir cambiando solamente la alimentación en este caso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no solamente se le valora al paciente, sino también a su familia. Y van a haber otros temas que vamos a ver más adelante, que ya es cuando hablamos también problemas de comunidad o enfermedades virales que no solamente dependen de una persona o de la familia, sino netamente de todo un conjunto de personas. Sí, aquí vamos a ver lo que es la atención integral, en la cual se considera, como ya lo decíamos, al individuo, a la familia. Se abordan los factores biológicos y sociales. La promoción y prevención, pues como dice en su palabra, promocionar la salud y la prevención de distintas enfermedades a lo largo del paciente, de lo que vaya su trayecto de vida, ¿no? La participación comunitaria, esta es muy importante ya que va a involucrar a los miembros que habitan en algún sector, en algún punto específico, y son ellos quienes nos van a ayudar a nosotros como personal de salud a, pues netamente llevar a cabo estas ferias de salud, son quienes nos ayudan a gestionar diferentes brigadas médicas, el tema de la vacunación, entonces es muy importante de siempre estar en contacto con nuestra comunidad. Ya en lo que es un enfoque longitudinal, pues nos ofrece un seguimiento continuo que va desde, como lo dice su palabra, longitudinal, es decir, desde que el paciente es un bebecito, nosotros cuando digamos es un pacientito, un bebé, ¿no? Que viene al centro de salud, a veces nosotros lo atendemos inclusive antes de que nazca. ¿Cómo le hacemos esto? Mediante la mamita embarazada. Es decir, nosotros atendemos cuando la mamá está en el embarazo, cuando ya la mamá está en posparto, es decir, ya dio a luz, entonces el bebé nace, ¿no? Nosotros atendemos al bebé, vemos el cuidado del niño sano que se llama, vemos lo que es sus vacunas y así vamos haciéndolo a lo largo de su seguimiento conforme va creciendo hasta que de pronto termina en una adultez o una vejez, ¿no? Y también pues aquí el rol de enfermería, que es el primordial y uno de los más importantes, porque como les decía, somos nosotros los encargados de justamente brindar estos servicios. Bien, la participación comunitaria en el cuidado familiar y comunitario. Aquí nos vamos a enfocar mucho. A mí me gusta mucho este libro, que de pronto ustedes ya lo conocen, que es el MAIS, ¿sí? Que es el MAIS, que de pronto yo quiero, así rapidito, como para romper el hielo, como se dice, alguien que recuerde lo que es el MAIS, las siglas MAIS. Es el modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Justamente, ¿no? El MAIS es como lo dijo su compañero. Ay, se regresa. Ahí sí. Como dijo su compañero, es el manual del modelo de atención integral perdón, de salud y este va a estar enfocado en la familia, en la comunidad y en la interculturalidad. Bien, justamente esta versión es una antigua, pero sé que hay una un poquito más actualizada que ya nos la presentan como el MAIS renovado. ¿Ya? ¿Qué es el MAIS? Pues es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, la familia y la comunidad. En sí, el entorno, lo que va a permitir la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. Básicamente el MAIS, como lo dice, es como un librito, es un manual en el que nosotros nos podemos basar de una manera científica que está aprobado por el Ministerio de Salud porque ustedes saben de que todo, como dicen, tiene que estar escrito, no tiene que haber una evidencia científica. Entonces, en este caso, con este manual, nosotros vamos a poder saber qué hacer o recordar qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando nos presentemos a diferentes casos. A veces uno por diversas materias que se encuentra durante la universidad se olvida de cómo hacer tales procedimientos, hablando nuevamente en comunitario. Entonces, por ejemplo, yo digo, chuta, si yo voy a una casa, ¿qué nomás tengo que llevar? ¿O qué debo hacer cuando yo voy a hacer una visita domiciliaria? Entonces voy y recurro a este manual y pues aquí nos va a detallar
qué significa ir a una visita domiciliaria, qué debo llevar yo como personal de salud, de personal de enfermería y demás, ¿no? Lo que va a hacer es, como dice, al complementarse, vamos a poder integrar todos los niveles de la red de salud en un mismo, para un mismo fin o un mismo objetivo, que es la atención integral al paciente, a la familia, a la comunidad y al entorno. Que nos viene aquí los objetivos, como por ejemplo dice involucrar a la comunidad, lo que hablábamos anteriormente, mejorar la calidad de vida de los grupos sociales y satisfacer las necesidades básicas de salud. Sí, estos tres objetivos son los principales que tiene el modelo de atención integral en salud. Bueno, obviamente se va a brindar una atención a diferentes personas y esto de manera general, lo vamos así súper rapidito a ver, a diferentes grupos de edad, ¿no? Que como ustedes saben, los grupos de edad se dividen según los ciclos de la vida, niñez, adolescencia, los adultos y los adultos mayores, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la niñez, que es desde los 0 años de edad hasta los 9, la adolescencia que está determinada desde los 10 hasta los 19 años. Los adultos, que bueno, aquí en este manual nos lo divide en adulto joven y en adulto un poco maduro, que es el adulto joven de 20 a 39 años de edad, y el adulto maduro o adulto simplemente desde los 40 hasta los 64. Y ya lo que viene a ser el adulto mayor, pues es más de 65 años. Eso también es importante, a veces nosotros lo vemos como, ay, súper simple, yo le pongo adulto a cualquier edad. Sí es importante que ustedes tengan estas pequeñas como características que le tomemos en cuenta porque, bueno, como les decía, no sé si de pronto alguno de ustedes ya dio el examen. Si es que sí, pues ya más o menos tienen una idea, pero si es que no, el examen que haces, yo siempre digo que no es un examen del otro mundo de manera difícil, pero sí es un examen que tiene como muchas trampitas, que tiene como mucha confusión y en la cual el tiempo es muy valioso. El tiempo es algo primordial que nosotros debemos, por llamarlo así, como priorizar en las preguntas que realmente lo requieren. Entonces hay preguntitas trampas como esta, por ejemplo, que nos pueden poner así, ¿de qué edad se comprende un adulto mayor? Entonces, si yo de pronto no le tomé en cuenta, porque dije, ay, no, ¿para qué voy a ver yo las edades de qué me sirve? Yo puedo ya perder un punto muy importante en mi prueba, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable tomar en cuenta todas estas cositas, como les digo, para dedicarle justamente el tiempo a aquellas preguntas de manera tipo caso clínico que nos van a llevar un poquito más de pensamiento para responder adecuadamente. Bien, aquí tenemos, seguimos con los grupos de atención prioritaria en la que nos dice la Constitución ecuatoriana, ¿sí? En el artículo 35 nos establece que los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, así como las personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, van a recibir atención prioritaria especializada en los servicios públicos y privados. ¿Qué nos quiere decir este pequeño texto que nos presenta en la Constitución, específicamente en el artículo 35 de la misma? Bueno, es muy parecido al anterior. Es una preguntita como tan simple, pero que en el momento a veces uno no la recuerda y podemos perder puntos valiosos. Básicamente, nosotros tenemos que tener en consideración que absolutamente toda persona tiene derecho a salud, ¿no? Este es un derecho que tenemos todos los seres humanos y todas las personas deben recibir salud. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que hay grupos prioritarios. Y esto es muy importante que ustedes sepan porque, por ejemplo, en la rural, de pronto alguno de ustedes va a llevar el programa de ENI, Programa de Estrategia Nacional de Inmunización. Y en los partes, es decir, en la hojita, nos suele decir grupo prioritario. Ya esto depende mucho de la zona en la que ustedes se encuentren, del distrito en el que ustedes se encuentren, de si hubo impresora, si no hubo impresora, bueno, un millón de cosas. Pero a veces nosotros no sabemos cuáles son los grupos prioritarios y empezamos a vacunar a personas de 30 años que están completamente sanas. No significa que estas personas no merezcan la vacuna, ¿no? Poniéndoles en el caso de este ejemplo. No significa que esa persona de 30 años no merezca la vacuna. No significa que la persona de 18 años no merezca la vacuna. Simplemente que hay vacunas que nos van a pedir que nos enfoquemos o como dice su palabra, prioricemos a
un grupo de personas. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuál es este grupo prioritario. Entonces ahí yo me voy a acordar y voy a decir, ah, en la Constitución, en el artículo 35 me establece cuáles son. Entonces aquí nos dice grupos como el adulto mayor, las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas que tengan discapacidad, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas o de enfermedades raras, como se les conoce, personas que tengan antecedentes de violencia sexual, violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales, entre otros. ¿Ya? Les paso un ejemplo así muy, como decimos, muy random de la vacunación, pero es en general el componente de salud, ¿no? Sí es importante tener en cuenta cuáles son estos grupos prioritarios, ¿sí? En los escenarios de atención, básicamente es a lo cual nosotros vamos a tener enfocada nuestra atención. Entonces, como les decía anteriormente, va a haber una atención individual, la atención familiar, la atención comunitaria y el entorno. En la atención individual nos dice el respeto y el reconocimiento del equipo de salud, de la persona, los derechos, las responsabilidades en salud, con un espacio interactivo, perdón, y de aprendizaje. Básicamente aquí en la atención individual, como lo dice su palabra individual, un individuo, una sola persona, yo me voy a enfocar en mi paciente. Voy a verle sus antecedentes, sus dolencias, qué nos cuenta el paciente, voy a hacer una anamnesis. Entonces, toda mi atención va a enfocarse en un paciente. ¿Dónde podemos determinar esto? Ah, por ejemplo, cuando el paciente viene a la consulta. Y no porque nosotros de pronto no seamos médicos, hablando en mi caso, por ejemplo, como enfermera, yo no le voy a parar bola a lo que me dice el señor o la señora. No. Como ustedes saben, nosotros no prestamos netamente la consulta, pero sí podemos visualizar, sí podemos escuchar, también tenemos criterio profesional. Entonces, por ejemplo, mientras yo le estoy tomando los signos vitales, a veces los pacientitos vienen y ya nos cuentan qué le duele, qué le pasó, ¿ya? Entonces yo me voy a enfocar en mi paciente. La atención familiar, como lo dice también su palabra, aquí ya me voy a enfocar en la familia. Aquí voy a identificar necesidades, articular intervenciones interseccionales. Entonces yo como les ponía el ejemplo del pacientito diabético, si de pronto yo veo que el pacientito no tiene quien lo cuide, no tiene una buena alimentación, entonces yo ya no me voy a enfocar en el paciente. O sea, por llamarlo así, el problema ya no viene siendo el paciente y la enfermedad, diabetes, hipertensión, ¿no? ¿Qué viene siendo el problema? La familia. Entonces, nosotros como enfermeros a veces decimos somos todólogos, ¿por qué? Porque yo tengo que enfocarme en hablar con esta familia, en hacer una visita domiciliaria y en explicarle, a ver, cómo es la alimentación, las cantidades, en educar. ¿Para qué? Para evitar que esta enfermedad se siga prolongando. En explicarle cómo debe tomarse la medicación. ¿Me entienden? Mi focalización de salud cambió totalmente. Yo ya no me enfoco en el paciente. No significa que lo voy a hacer de lado, pero ya no me enfoco como atención prioritaria, sino que yo me voy netamente con la familia. En la atención de la comunidad, pues yo ya dejo de lado a la persona, dejo de lado a su familia y me voy a la comunidad. Siempre también me gusta poner este ejemplo porque es muy, muy, muy básico, pero también es muy importante porque sé que pasa en muchísimos centros de salud, generalmente. Me gusta poner el ejemplo del agua o del dengue. Si yo, por ejemplo, estoy, ¿no? Un día normal en mi centro de salud y veo que me llegan en el día unos 5 o 6 niños con problemas gastrointestinales, vómito, diarrea, fiebre, yo no puedo suponer que es coincidencia, ¿sí? Peor si estoy en un recinto lejano, que sé que no hay contacto con un millón de personas. Entonces yo tengo que enfocarme ahí en qué, en la comunidad, en saber qué pasa, ¿ya? Entonces yo voy, pregunto al paciente, se va, se pregunta a la familia y doy con el punto de la comunidad. De pronto los niños se me están enfermando porque en el bar de la escuela no hay una buena higiene. De pronto los niños están viniendo con vómito y diarrea, con fiebre, porque de pronto en el sector donde viven resulta que los niños son todos vecinitos, viven en un sector donde cogen agua del río, esa agua está contaminada. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es problema del niño? ¿Problema de la mamá? ¿Problema de los hermanos? No, ¿verdad? Es problema de comunidad. Y nosotros no podemos hacernos como de la vista gorda de decir, ah, no, es que vinieron 10 niños con los mismos síntomas y ha de ser porque comieron dulce. No siempre es así. Entonces, por eso les pongo este ejemplo muy como digo, como muy simple, pero que sí pasa muchísimo del agua. A veces el agua está contaminada, entonces yo tengo que hacer las llamadas pertinentes, comunicarme, qué sé yo, con el GAT parroquial de mi sector, comunicarme con las autoridades, con el presidente. Por eso es que les decía que
La atención a la comunidad también es muy importante y nosotros tenemos que hacer que haya participación de la comunidad porque son ellos a veces quienes me van a facilitar a mí a veces en hacer el oficio. Yo qué sé, yo tengo una cita con el presidente de la comunidad, le establezco lo que está pasando y en conjunto se hace un llamado a las autoridades para que proporcionen por lo menos un tiempo hasta que se pueda limpiar el río, o me invento, ¿no? El río o proporcionen un tanque. O en todo caso, si no hay, se buscan las estrategias. Hablar para de pronto conseguir cloro y enseñarles cómo voy a clorificar el agua, por lo menos la que voy a tomar, ¿no? Y ya en el entorno, pues es básicamente lo mismo. Cuando de pronto hay plagas, cuando hay dengue, cuando hay maleza, daños ambientales, como les decía, o sea, son múltiples cosas que van a enganchar este tema tan bonito que es las bases, ¿sí? Para el cuidado familiar y comunitario. A veces desastres naturales van a hacer que yo tenga muchísimas personas, entonces debemos estar nosotros conscientes de todos estos grupos o escenarios en atención para poder llevarlos de una manera más práctica y, como siempre, el objetivo buscando la integridad, buscando el bienestar para los pacientes. Aquí, a manera general, está el modelo de atención de la intersectorialidad, que es como se llama, que es básicamente el equipo integral de salud, ¿no? Como les decía anteriormente, aquí comprende la promoción, la prevención y la curación. Promoción, lo que uno hace, las charlas que llamamos, ¿no? Yo voy a promocionar mi vacuna. Hey, a la población tengo esta vacuna. A las embarazadas, oigan, tómense el ácido fólico. A los adolescentes les voy a enseñar sobre educación sexual. A los adultos mayores a que tengan una correcta alimentación, que hagan ejercicio. ¿Me entienden? Todo esto es promoción, promoción de la salud. Yo voy a promocionar lo que yo dispongo y obviamente también mi atención o mi persona para la salud de las personas, ¿no? Esa es la promoción. La prevención, pues va en conjunto, ¿no? Cuando yo promociono la salud y las personas tienen una buena acogida, implementan estos hábitos, implementan estas medicinas, implementan estas vacunas, yo voy a prevenir enfermedades. Y esto no solamente me va a ayudar a mí de pronto como centro de salud, le va a ayudar a los hospitales, le voy a ayudar a los otros centros de salud, a mi distrito, a mi provincia, a mi cantón, a mi parroquia. Si me entienden, todo va como en una cadena. Entonces a veces nosotros pensamos que, ay, no, ¿de qué le va a servir a mí darle la charla a la señora? Sí, porque todos en algún momento lo pensamos. Inclusive yo también decía, ay, ¿para qué voy a darle la charla a las embarazadas si no hacen caso? No, porque puede que no todas sean así. Si de 10 embarazadas, 7 u 8 prestan atención, más que suficiente. ¿Sí me entienden? Y obviamente ya también vamos a la curación y rehabilitación, que aquí ya viene cuando ya los pacientes están con una enfermedad, con una dolencia, cuando ya hay pacientitos que, como dice, que hay que darles cuidados paliativos, hay que integrarlos de manera social. Entonces, todo esto comprende la atención del individuo con las actividades que pueden ser intramurales, es decir, dentro de las unidades de salud, y extramurales, que son las que se encuentran fuera de las unidades de salud, siempre enfocándonos en el individuo, la familia y la comunidad. Bien, rápidamente vamos a hablar de tres herramientas principales o instrumentos para una atención integral en salud. Hay varias herramientas para brindar esta atención integral. Inclusive son muchísimas. En el maíz hay otras más, pero a mí me gusta enfocarme en estas tres que yo las veo como principales de todo lugar sanitario, ¿ya? Todo centro de salud, por ejemplo, debería hacer estas tres al revés y al derecho. Y a veces ni siquiera estas tres se cumplen, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahorita de la visita domiciliaria, lo que decía anteriormente, la ficha familiar y el tarjetero de cita. ¿Qué es una visita domiciliaria? Es el encuentro del equipo de salud al domicilio del usuario o la familia tras la valoración del paciente. Se decide un plan de intervención a seguir en el domicilio y la periodicidad de los mismos. Es decir, lo que yo les comentaba. Si yo veo que, por ejemplo, la señora Carmen la señora Carmen viene todos los meses, yo veo en sus exámenes que está yendo bien, porque ese es otro punto, un paréntesis. Recuerden que el hecho de, por ejemplo, que yo sea enfermera no significa que, verá ya que le dice el doctor a la señora Carmen. Así no es como funciona. Recordemos que nosotros somos un equipo de salud, entonces no es como que, no sé si ella se tomará las pastillas, no sé si ella dónde vivirá. Recordemos que somos un equipo.
médico, odontólogo, cuando hay, ¿no? Todo el personal. Médico, odontólogo, enfermera, si es que tengo TAP, si es que tengo la estadística, si es que tengo la farmacia. Entre todos debemos saber, aunque sea algo de nuestros pacientes, porque inclusive cuando nos van a hacer a nosotros como personal esas visitas, cuando va, por ejemplo, el Ministerio de Salud, cuando va al distrito, y si nosotros no sabemos estas cosas, nos van a llamar la atención. Entonces, regresando al tema. ¿Qué es lo que yo hago? Como les decía, yo no le estoy dando una consulta, pero de pronto la señora Carmen me está contando, ¿no? Y resulta que la señora Carmen ha seguido vivir aquí al frente nada más de mi unidad. Entonces la señora Carmen viene todos los meses, yo de pronto por ahí le pregunto al médico y le digo, ¿cómo está la señora Carmen de salud? Me dice, sí, ha mejorado, mira, ya tiene esto y así. Entonces yo veo que con ella no hay ningún inconveniente. Pero me topo con el señor Julio. Digamos que don Julio, cuando yo he hablado con él, mientras le estoy tomando no sé, la saturación, la temperatura, me dice que está cansado. Y yo le pregunto por qué. Me dice que vive lejísimo, que vive como a 45 minutos de ahí. Y yo lo veo que no viene un mes, no viene de otro mes. Yo no puedo simplemente decir, ah, si no viene, qué pena, ¿no? No. Entonces yo tengo que investigar, como digo, hablar de pronto con el médico, hablar con la TAP si es que tengo, y entonces en conjunto nosotros decidimos, no, este paciente algo pasa, no puede dejar de venir así por así. Entonces buscamos la manera de encontrarle la dirección. En esto también nos ayudamos, por ejemplo, el personal que se encuentra en la estadística y realizamos una visita domiciliaria. ¿Ya? Entonces, esa es la visita domiciliaria. Ir a la casita o al domicilio donde está el paciente, ver la situación de por qué no viene, ya suponiendo que en este caso es porque digamos que solo el bus pasa 2 veces al día, que digamos mi caso donde yo hice mi rural, el bus pasaba a las 7 de la mañana y pasaba me parece que a las 7 de la noche. Y el paciente, si yo le estoy sacando todos los meses cita a las 12 del día, ¿cómo quiero que venga el paciente? No, pues, ¿verdad? Entonces, resulta que esa ha sido la situación de por qué ya no me acuerdo el nombre, don Julio creo que era, don Julio no venía. Entonces decidimos nosotros ir averiguar qué pasa, cómo está el paciente y como aquí dice, una vez que se lo valora, decidimos dar un plan de intervención. Es decir, yo le digo, ¿sabe qué, don Julio? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de cada 2, 3 meses, nosotros venir una vez en el mes para hacerle la valoración, para traerle la medicina, tomarle signos vitales y nos contactamos con usted. Por eso dice la periodicidad de los mismos, es decir, cada cuánto tiempo voy a tener seguimiento con el paciente. Sí, aquí también a mí me gusta enfocar, por favor. Lleven materiales, no podemos ir a la casa de los pacientes sin nada, solo irlo a ver cómo está y muchas gracias y nos brindaron una tacita de té y ya. No, de eso no es la visita. La visita es ir con todo. Es ir con mis implementos, nosotros como enfermeros para tomar signos vitales, que el médico también lleve sus materiales, que se lleve medicina, eh, yo poderle pesar. Imagínense, yo voy y no sé ni cuánto pesa el paciente y le pregunto cuánto pesa. No, ¿verdad? Entonces hay que hacer las cosas bien. Ya, este conjunto de actividades es lo que es la visita domiciliaria. Luego nos trae la ficha familiar y eso también es importante. Cuando yo voy a la visita domiciliaria tengo que llevar una ficha familiar. Este de aquí se les va a proporcionar su centro de salud. Entonces, ¿qué es la ficha familiar? Es un documento, ojo, es un documento legal. Muchas personas dicen que las fichas familiares no sirven. Les digo que sí, las fichas familiares son un documento legal que permite vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud para garantizar la prestación de los servicios sanitarios. Bueno, aquí obviamente por lo que la imagen está bien pequeñita no se logra visualizar, pero es básicamente una hojita no, son como dos hojitas. Tiene parte delantera, parte trasera y en la otra hojita también tiene parte delantera, parte trasera. En esta hojita yo voy a, ¿cómo se diría? Como que poner la mayor cantidad posible del paciente y su familia. Aquí no solamente me voy a enfocar en don Julio, ya me voy a enfocar en su hermana, si es que ameritase, ¿no? Su hermana, en su mamá, las personas con las cuales ellos viven, para que me entiendan. Entonces aquí en la ficha familiar también es muy importante porque aquí nos podemos nosotros organizar de una manera mejor. Vamos a no solamente tener los datos del paciente, es decir, nombres, apellidos, número de cédula. Vamos a tener un contacto, vamos a tener la dirección del mismo, vamos a tener qué enfermedad tiene, si es que de pronto tiene alguna discapacidad, cuál es el porcentaje. A ver, déjeme verle el carnet. Oiga, este carnet no ha sido. Vamos a ver si la tramitamos con el MIES para que
de pronto le hagan una valoración y ellos le den un porcentaje de discapacidad. Aquí, por ejemplo, si tengo una embarazadita, chuta, resulta que yo no sabía que esta niña de 16 años está embarazada y la niña no tiene seguimiento y vive como a 2 horas de mi centro de salud. Entonces yo la pongo aquí en mi ficha familiar y yo ya sé que en tal barrio, en tal casa vive una embarazada y yo tengo que conseguir cómo hacer que esa embarazada o venga al centro de salud o yo ir para allá. ¿Me entiendes? O sea, yo básicamente aquí me entero de su núcleo familiar, las enfermedades, su situación económica, su situación eh, ambiental, porque como le decían las otras hojitas, también se pone, si viven con perros, gatos, chanchos, gallinas, o sea, ver en qué situación vive mi paciente, porque como les decía, no siempre las enfermedades son porque el paciente no quiera cuidarse, sino simplemente porque a veces no hay la información, entonces de pronto el abuelito, la abuelita no sabe que el vivir con los chanchitos, vivir con tantos animales, puede repercutir en su salud cuando no se lleva, digamos, una correcta higiene, cuando comparten un mismo ambiente todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta ficha familiar es muy importante y por eso les decía que es un documento legal, porque nos va a ayudar a determinar todas estas necesidades y desarrollar, como dice aquí, las mejores políticas de salud, es decir, poder llevar mejor organizado el plan que tiene cada paciente. Y esas fichas se van actualizando conforme se vaya visitando y también de alguna forma se van archivando. Porque como les decía, en algún momento, por ejemplo, llega alguien y ve una ficha, tiene que estar bien graficadito. Dice, vamos a ir a tal casa y yo no sé ni dónde vive. Entonces, no. Por lo general, toda población que nosotros tengamos debe tener una ficha familiar. Y en conjunto a esto va el tarjetero de citas. El tarjetero de citas, como dice aquí, es un instrumento complementario a la ficha familiar que permite la programación sistemática, la recuperación de los usuarios que no cumplieron con su cita. Aquí dice, aprovechando cualquier contacto entre el usuario y la unidad. Entonces, como les decía, estas tres me gustan porque van de la mano, ¿no? Yo voy a la casita, que es la visita domiciliaria, llevo todos los implementos, llevo la ficha familiar, que es donde va a estar escrito todo, porque también recuerden que a veces uno por aprovechar de pronto el carro, voy a hacer 2 o 3 visitas familiares en el día, y como a veces los pacientes me hablan tanto, yo obviamente no me voy a acordar lo que me dijo don Julio, lo que me dijo doña Carmen, lo que me dijo doña Marta. Mi mente es frágil y puedo hasta llegar a confundir qué enfermedad tenía el uno, cuánto de discapacidad, ¿me entienden? Entonces yo con mi ficha tengo todo escrito. No hay por dónde confundirme porque es personal. Y la tercera que es el tarjetero de citas. Entonces, una vez que yo ya lleno mi ficha familiar, acabo mi visita domiciliaria, yo como les decía, esto voy al archivo de mi tarjetero. El tarjetero hasta el momento, creo yo, no hay como un modelo en específico, pero sí es importante también para que ustedes organicen. Entonces, por ejemplo, yo voy y lo pongo ahí como está, como en un maletincito, en un bolsito, en una carpeta, en donde yo pueda y me sienta cómodo. Entonces yo voy y ahí de paso le pongo para cuándo tiene la otra cita. Entonces de esta manera yo me voy a organizar y por ejemplo yo le pongo que de aquí tiene la cita para marzo. Entonces ya cuando estemos finales de febrero yo ya organizo mi semana. Yo digo no, esta semana yo no voy a olvidarme de que don Pepito tiene la otra visita. ¿Por qué? Porque si yo me olvido, recuerden que ese paciente no es que no solo lo voy a ver, de pronto no le voy a llevar la medicación, de pronto yo no sé si ese paciente está respirando bien, si está saturando bien. Entonces, estas tres herramientas son muy importantes y me gusta porque las tres van de la mano y llegan a un mismo objetivo. Bien, así a breves rasgos vamos a hablar de los determinantes de salud por honor al tiempo porque los determinantes de salud es un tema bastante grandecito. Determinantes de salud se denomina el conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño para la salud individual y colectiva. Factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y las comunidades. Se refiere a las interacciones entre las características individuales, los factores sociales y económicos y los entornos físicos, en estrecha relación con la distribución de la riqueza de la población y no solo su producción. Ok, ¿qué nos quiere decir los determinantes de salud? A ver. Vamos a hablar del verbo determinar y del verbo o la palabra salud. Determina la salud. ¿Ya? Lo que nos quiere decir a esto es que nosotros vamos a ver el porqué de las cosas, el porqué de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a enfocar también en cuatro importantes porque he visto en la literatura que han actualizado y han puesto otras determinantes, pero estas son las de toda la vida que son las conductuales ambientales, biológicas y sociales. Yo voy a ver y básicamente los factores, es la palabra, los factores por el cual no existe una buena salud.
¿ya? O las razones, o como dice, a ver, buscamos, tenemos razones, factores determinantes por los cuales yo tengo tal inconveniente hablando sanitariamente, de salud, de enfermedad, ¿ya? Para que nosotros podamos comprender determinantes de salud, el porqué de la enfermedad. Entonces, como les decía, nos enfocamos en estas cuatro, los conductuales. Aquí yo voy a ver lo que les decía antes, los hábitos de las personas, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias, los comportamientos que tienen, las actitudes. Por eso les he puesto, por ejemplo, la foto de un chico que está un poquito en sobrepeso, que está un poquito gordito. Es justamente por eso, ¿no? Porque les decía, el paciente no se va a enfermar solo porque sí. O sea, no puedo, por ejemplo, digamos que yo tengo un niño, lo he visto desde pequeñito, ¿no? Digamos que yo trabajo full tiempo en un hospital, en un centro de salud, y yo a un niño lo veo desde chiquitito que siempre ha sido flaquito, ¿no? Y de pronto veo que va subiendo de peso, va subiendo de peso, va subiendo de peso. Cuando ya llega a una etapa adulta, viene seguido porque está mareado, porque le duele la cabeza, porque dice que no ve. ¿Qué resulta? El paciente diabético, ¿ya? Entonces, eso no se hizo, como les digo, solo porque sí, porque creció. No, eso tuvo que haber costumbres, tuvo que haber actitudes, comportamientos de él para que haya pasado esto. Entonces, por eso es que yo voy a determinar qué factores hicieron que haya tal enfermedad, ¿ya? Por eso son conductuales, porque como lo dice, es de conducta. Y también aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, las creencias. ¿Por qué les digo las creencias? Porque a veces muchas enfermedades o una de las principales razones, por ejemplo, en los bebés, por los cuales vienen con cólicos, por los cuales vienen con la barriguita así toda inflamada, toda distendida, es justamente por las creencias, ¿no? Porque recordemos que a veces, por ejemplo, cuando se vive no solamente en el campo, porque puede ser hasta en la ciudad, pero les pongo el ejemplo en el campo, digamos, les dan a los bebés desde que van naciendo, les dan que agüita de anís, que agüita de no sé qué, que la colada de plátano, que colada de máchiga, que esto, que lo otro. Entonces, esas creencias que vienen de la mano con los comportamientos o las costumbres que se llevaron en una familia van a repercutir en la salud del niño. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores ambientales? No hay por dónde perderse. Aire, fuego, agua y tierra. Ambientales es cuando nosotros no podemos ya determinar, como les decía, hay ciertas enfermedades que se pueden causar de pronto por el clima. Digamos que nuestro paciente tiene una dermatitis, tiene algún tipo de infección. Es netamente por un factor ambiental, o sea, no es que el paciente ha sido desasiado, no es que el paciente ¿me entienden? O sea, yo estoy tratando aquí de determinar cuál es el problema. Entonces me doy cuenta que no es porque de pronto el chico es alérgico a algún tipo de planta que tiene en su casa y eso es lo que le está afectando en su piel, le está afectando en su manera de respirar. Entonces retiramos esto y nosotros ya podemos seguir con tratamiento, el paciente está bien. Es algo ambiental, o sea, no dependió de él, no dependió de una costumbre, ¿me entienden? O sea, no hubo otra razón más que algo ambiental. Biológico. Aquí sí es cuando se nace con una enfermedad, cuando viene en un gen, cuando se determina por género, cuando se determina por algún tema inmunológico, de pronto también por la edad, en el caso de cuando son bebés, cuando son adultos mayores, ¿sí? Aquí sí es cuando yo ya tengo una determinante que ya no depende ni del paciente, ni del ambiente, ni de básicamente nadie, más que de cuando ya uno nace con eso innato en uno, ¿sí? Y en los sociales pues aquí están las relaciones familiares, las finanzas, el trabajo, amigos, la comunidad, valores personales, entre otros, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, hay muchas enfermedades, me invento cuando de pronto existen problemas o trastornos mentales que repercuten en la salud de las personas por problemas financieros, por problemas con las parejas, por problemas con los amigos, que el bullying, y van a afectar la salud de mi paciente. Entonces también es válido. Entonces yo este sinnúmero de cosas yo lo voy a meter aquí en la determinante social. O sea, por este tipo de razones es que mi paciente se está enfermando. ¿Ya? O qué sé yo, también, por ejemplo, aquí las finanzas, como ustedes saben, la realidad no es la misma para todos. Entonces yo, por ejemplo, puedo matarme hablando y hablando y hablando de nutrición, pero si yo veo que mi paciente, chuta, no tiene para comer, ¿cómo le voy a exigir yo, no? Entonces aquí
como les digo, no solamente nosotros decir, ah, bueno, es que no tiene para comer, bueno, que coma lo que pueda. No, o sea, nosotros ya le decimos, mire, sabe que nosotros tales días hacemos talleres para que usted venga y nosotros le enseñamos cómo, de pronto con los mismos vegetales que a veces no son muy caros, le podemos decir qué comer y qué no, para que usted se trate de alimentar de mejor manera. O mire, sabe que yo tengo un contacto que de pronto le puede dejar más barato ciertas verduras, ¿me entienden? Entonces, nosotros aquí es básicamente, como dice, determinar qué tipo de acción o qué factor está repercutiendo en la salud de cada persona y, como les digo, en la comunidad, en la familia en general. A ver, los tipos de familia. La familia nos dice que es una unidad social fundamental que convive bajo un mismo techo, unida por lazos afectivos, consanguíneos o de otro tipo, y que comparte una economía y rol, siendo crucial para el desarrollo integral de los miembros, brindando afecto, apoyo y transmitiendo valores y cultura con diversas estructuras que interactúan en un ciclo social. Para el Ministerio de Salud, una familia no es solo su composición, sino también condiciones de vida y de salud en la cual se usa una herramienta como la que hablábamos anteriormente, la ficha familiar, para identificar riesgos y brindar un cuidado integral, reconociendo y trabajando en la diversidad familiar existente en Ecuador. Bueno, para resumirles, la familia es un grupo de personas que por lo general tienen que vivir en un mismo sitio. ¿Ya? Ya vamos ahorita a decir también muy rápido cuáles son los tipos de familia, pero esa es la familia. Por eso es que dice que para el Ministerio de Salud no solamente tiene que ver por ejemplo, con situaciones de que nazcan de la persona. O sea, por ejemplo, yo puedo vivir yo, mi mamá, y podemos vivir con unos tíos y primos. Y de pronto, qué sé yo, esos primos y tíos no son de mi sangre porque resulta que fueron adoptados por mi abuelita, mi mente. Pero siguen siendo mi familia porque vivimos en un mismo entorno, ¿me entienden? Entonces, es un grupo de personas que por lo general viven en un mismo techo, que conviven todos los días y tienen algún tipo de lazo afectivo, como les decía, no, no pueden ser todos consanguíneos o puede que sí, y que compartimos, ¿ya? Entonces, los tipos de familia tenemos la nuclear, que es la tradicional, padre, madre, hijos. La extensa, que es la que les decía anteriormente, incluye más allá de los padres con los hijos. Aquí podemos vivir con los abuelitos, con los tíos, con los primos, con los que básicamente participan en la crianza de la persona. La monoparental, cuando es solo una mamá y un papá con sus hijos y la presencia de otro. Por ejemplo, solo son mis hermanos y mi mamá. Mis hermanos, yo y mi mamá. Entonces, aquí yo vengo de una familia monoparental. Y en el caso de que fuera con padres del mismo sexo, es decir, cuando yo tengo dos papás o tengo dos mamás, yo tengo una familia homoparental. Seamos biológicos, seamos adoptados, seguimos siendo una familia. ¿Sí? Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros le preguntamos a las personas, yo me he dado cuenta qué tipo de familia tienen, no tienen ni idea cuál es su tipo de familia. Y es porque no se habla de estos temas o en la actualidad no se habla de estos tipos de familias que ya incluyen por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? ¿Cuándo es una familia reconstituida? Aquí es cuando una pareja, al menos uno de los, a ver, una pareja donde al menos uno de los miembros tiene hijos en relaciones anteriores que no son una unidad. Te las pongo más fácil, más coloquial. Cuando existe una madrastra, que se les llama así, ¿no? Cuando existe un padrastro, es una familia reconstruida. Es decir, mi mamá se separó de mi papá falleció, o lo que haya pasado entre ellos, y nosotros resulta que nos unimos a un señor que tenía un hijo, pero todos vivimos juntos. Entonces somos una familia reconstituida, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, no, y es que yo solo con mi mamá. Y cuando, por ejemplo, uno va a hacer la ficha familiar, resulta que también vive con su padrastro y su hermanastro. Entonces, por eso a veces hay esta confusión, porque no se les explica. Reconstituida es eso, cuando ya ustedes forman parte de otro núcleo familiar. Familia sin hijos, creo que está de más explicar, cuando una pareja no tiene descendencia. Familia biparental es como una familia nuclear, pero cuando existen dos papás, perdón. Una familia adoptiva, tampoco creo que hay que explicarla, es decir, cuando yo tengo un, un pariente o un vecino o un extraño completamente que en algún momento fue y decidimos adoptarlo, pues ya tengo una familia adoptiva, ¿no? Familia de padres separados, lo mismo. De pronto yo solo vivo con mi mamá y mis hermanas, pero también mi papá viene de vez en cuando. Entonces yo sigo teniendo mi familia,
monoparental porque solo vivo con mi mamá, pero vengo de una familia de padres separados porque mis papás siguen en contacto, ¿no? Y una familia de acogida, pues son los que se les llaman los hogares temporales, porque ellos también representan una familia. A veces los niños, por ejemplo, que viven en esos orfanatos, en esos hogares temporales, dicen, no, yo no tengo familia. No, sí tienes una familia porque tú aquí convives con más niños, tú convives con, la verdad sí desconozco, disculpen mi ignorancia, no sé cómo se llama, póngame la profesora, la encargada, tú convives con ellos, entonces ellos son tu familia, ¿sí? Y eso también es muy bonito explicarle a los niños. Ah, se nos va el tiempo, se lo voy a pasar porque realmente es solo literatura. Déjeme verle. Ya, eso también así muy rápidamente. El familiograma, ¿sí? Básicamente aquí vamos a ver los genogramas. Y también esto les invito a que ustedes vean la literatura porque es una infinidad de señales que nosotros vamos a poder usar para poder graficar lo que les decía. En la ficha familiar hay una parte en la que nosotros vamos a tener que dibujar la familia. Y yo digo, ay, ¿cómo yo hago eso? Pues desde ya les digo, esto les sí, así les va a tocar hacer en la rural. Entonces, si es que ustedes no se acuerdan o no saben, sí sería bueno que le peguen una leída porque no es nada difícil. Y si de pronto no les vayan a querer enseñar, entonces es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que para el hombre yo voy a poner un cuadrado y para una mujer un círculo. Entonces, si y me dice que vive Antonio, de 18 años, vive con su papá, su mamá y sus hermanos y el perro. ¿Cómo yo dibujo? Le digo, ¿tus papás están casados? Sí. Entonces, dibujo una bolita que representa a la mujer y dibujo un cuadrado al hombre. Si están casados, los uno con una sola línea. Si fueran separados, los pongo con la línea, pero le pongo una raya en la mitad, significa que ya ellos no están juntos. Si ya hay un divorcio, pongo dos rayitas. ¿Y esto para qué me va a servir? Porque cuando nosotros vamos a las visitas domiciliarias, yo no siempre voy a ir a la misma casa de Antonio. Puede que en la otra fecha, digamos en el mes de marzo, que va a ir mi otro compañero, yo esté de vacaciones. ¿Y él cómo va a saber? ¿Ustedes creen que cada que yo vaya a la casa voy a preguntarle a Antonio con quién vive? Voy a preguntarle si sus papás son separados o no, cuántos hermanos tienen. ¿Ustedes creen que sea correcto eso? No, ¿verdad? Entonces yo no puedo cada que voy a estarle preguntando lo mismo una y otra vez y tampoco puedo estarle a mis compañeros diciendo todas las veces que vayan como es su familia, porque igual se van a olvidar. Entonces para eso nos sirve esto, para mediante el gráfico yo saber cómo es la familia, qué tipo de conflictos tiene, si la mamá tuvo un aborto, si la mamá está embarazada, si tuvieron un hijo adoptivo y de pronto por eso es que existen los problemas, si de pronto se murió papá, ¿cómo le voy a estar preguntando cada vez que voy si se murió su papá? No, si yo veo que en el cuadrado hay una X, significa muerte, entonces yo veo que su papá falleció. Siempre también es importante en el caso de que se pueda ponerle en el cuadrito como está ahí, en esta partecita de aquí, ponerle la edad, ponerle los nombres. Si es que tengo más datos, mucho mejor, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda, por ejemplo, tenemos algunos como el abuso de alcohol o de drogas. Yo le hago, depende si es un cuadrado, si es un circulito, como que le pinto solo la mitad. Entonces, yo sé que esta persona tiene, por ejemplo, problemas con alcohol, problemas con droga, ¿sí? Si yo veo que, por ejemplo, tuvo otra familia, entonces yo lo que hago es, digamos, de la mamá se casó con otra pareja de la mamá sacó una rayita y hago otro cuadrado. Significa que esa señora se separó de su esposo y se unió con otra persona, la cual tuvo otros hijos, ¿ya? Entonces yo voy así a graficar, por eso les decía que esto sí es muy extenso como para darlo así ahorita en una clase rápida. Voy a graficar cómo es su familia y de esta manera yo voy a poder determinar, aquí usamos la palabra anterior, determinar los factores de riesgo para algunas enfermedades o comportamientos. ¿Cómo voy a saber con quiénes viven? Como dice ahí, delimitación del hogar, en esta partecita de aquí. Voy a graficar como entre puntitos con quiénes viven. Puede que mi cuadro haya salido grandecito, como una hoja 4 así grande, pero a la final de todo su disturbio que tuvo en la familia, resulta que solo vive con su hermano, ¿ya? Su hermano de veintitantos años. Entonces yo solo voy a encerrarlos a él, a su hermano y al perro, o a él, a su hermano y al gato. Entonces, sí, tuvo todos estos conflictos, pero a la final solo vive con ellos, ¿ya? Y en los tipos de comunidad, la comunidad, como dice aquí, es un grupo de personas que comparten un espacio geográfico, intereses, valores, cultura o un objetivo común, creando un sentido de pertenencia e identidad, interactuando entre sí. Y se diferencian de otros grupos para apoyarse mutuamente y trabajar por un bien común, comparten la misma cultura, valores y normas.
están organizadas por una estructura social. Entonces, la comunidad, como ustedes ya lo saben, para no alargarnos más, es como diferentes grupos de familia que viven en un mismo entorno, en un mismo sector, en la cual nosotros vamos a determinar, vamos a visualizar algunas funciones, como le dice aquí, la producción, la distribución, el consumo, si es que hay participación, cómo ellos socializan, el apoyo social que existe, qué comunicación tienen, asignación de poder. Esto es muy importante, que ustedes sepan, por Dios, cuáles son los presidentes de sus sectores, quiénes son los encargados, para que ustedes sepan con quién hablar. A veces, por ejemplo, a mí me pasaba, yo les preguntaba a mis compañeros, oye, ¿tú sabes en qué sector quién es el presidente? No. O sea, no podemos trabajar de esa manera. Siempre tenemos que nosotros tratar de saber, y esto apóyense mucho del personal de planta, por ejemplo, o de los staffs, como les decía, en el caso de que tengan, de las personas que tengan más antigüedad, ellos siempre saben, ¿ya? Y esto también a ustedes les va a servir para llevar una mejor comunicación con su comunidad, y créanme que van a tener mejores resultados al momento de tener sus se me fue sus metas. eh, por ejemplo, en el caso de enfermeros o médicos, tienen que cumplir metas y esto les va a ayudar porque como ustedes van a estar en constante comunicación con su población, pues ellos también van a saber, van a ir a su centro de salud, van a estar en contacto con ustedes, van a asistir a las charlas y todo va a manejarse de una mejor forma. También esto lo vamos a pasar porque los tipos de comunidad son realmente eh, como muy fácil de determinar, como por ejemplo si son urbanas, suburbanas, rurales, que el nivel social de nivel alto, medio, grupos que son marginales, familias que son biológicas, científicas, ¿sí? Entonces también lo vamos a pasar. Para rapidísimo, vamos a hacer unas preguntas, así súper rápidas, y yo quiero que ustedes me ayuden. A ver, dice... Una alta tasa de enfermedades respiratorias en una comunidad debido a la contaminación del aire por fábricas cercanas es un ejemplo de influencia. ¿De qué tipo de determinante de salud creen? Ambientales. Ambientales. Perfectísimo. Entonces, Ambiente. así son, por ejemplo, las preguntas CAS. Estas, por ejemplo, son preguntas que ustedes van a poder visualizar en este curso. Si se dan cuenta, yo siempre les digo, a veces hay preguntas que son muy largas y ustedes tienen que como que verificar qué es lo que me pregunta. Así voy a ganar tiempo yo. ¿Qué me pregunta? ¿Qué quiero saber? Por ejemplo, aquí me dice una alta tasa de enfermedad. Siento como que esto ahorita no me sirve. Me concentro. Respiratorias, contaminación de aire, determinantes de salud. Me está preguntando, ¿qué determinante de salud? Contaminación de aire y respiratoria. Son las tres palabras claves que yo voy a necesitar para saber qué tipo de determinantes es. Y voy y me recuerdo, en las ambientales la profe me decía que era agua, fuego, ¿cuál más era? Tierra y Aire. ¿ya? Aire, fuego, tierra. Y bien, Y agua. y agua. Exacto, ya. Entonces, estos determinantes yo voy a recordar y voy a decir, en esas están las enfermedades respiratorias, cambios Sí, es la 3. ambientales, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, en la construcción de un familiograma, un genograma, ¿qué símbolos se utilizan para representar a los hombres y a las mujeres respectivamente? Esto también está súper fácil que lo vimos rapidito. Cuadrado para el hombre y círculo para la mujer. Cuadrado para el hombre y círculo para mujer, ya. Círculo. Perfectísimo, también, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, en esas preguntas a veces que parecen así, como que voy a ver, créanme que sí hay. También hay preguntas así súper fáciles, pero eso es que yo les decía que no es tanto como de dificultad el examen, sino es como de saber leer, saber cómo voy yo a determinar esas preguntas y obviamente pues saber también del tema, ¿no? No puedo adivinar, porque, por ejemplo, si yo aquí no supiera nada, yo no hubiese leído cómo es, yo diría, puedo estar confundida entre el triángulo, el círculo y el cuadrado para el hombre. Pero como yo ya leí, como yo ya me recordé, como yo ya repasé lo más importante, yo puedo determinar cuál es la respuesta. Mm. Dice, en la estrategia del maíz FSI, el componente familiar y comunitario implica que la atención debe, ¿cuál creen que sea la respuesta? La 2. Consistencia individual dentro de su contexto familiar y social. ¿Ya?
¿Sí está bien o estará mal? Sí, Está bien. Sin miedo, si me está tiene que estar bien, seguro, chicos, Durán. está bien. Ya, de verdad que su examen no pueden decir, no sé. Ya, está muy bien. El maíz y sí deben acordarse lo que les dije las palabras. Individuo, familia y entorno o comunidad. Entonces, ¿qué me dice aquí? Veo mis respuestas. Por ejemplo, la primera solo me habla de la familia, no. En la segunda dice individuo, familia, social, comunidad, son sinónimos. Esta puede ser atender cada miembro de la familia por separado, no, porque yo voy a ir a una casa y no los voy a separar. Realizar todas las actividades únicamente en el domicilio, no, porque la profe me dijo que eran actividades intramurales y extramurales. Ah, entonces descarto y es la B. Ya, de esta forma yo a veces también puedo determinar las respuestas. Voy descartando. Yo me acuerdo las tres palabras y ya me sé la respuesta. Sí, por Sigamos, eso que en el sigamos. descarte hay dos preguntas dos respuestas idénticas a Respuestas veces. idénticas. Ya, esa es una preguntita trampa. La herramienta gráfica que representa las relaciones de una familia con los sistemas externos como la escuela, el trabajo, los amigos y los servicios de salud se denomina, ¿qué creen que es? Mapa parlante, Familiar. familiograma, ecograma o ficha familiar. Sí, familiar. Mapa parlante para todo el sector. ¿Ya? Mi programa es solo para la familia, el integrante de la familia. ¿Ya? Y con mapa no me acuerdo. Se me olvidó. Hay un remember. El con Ya. mapa, sí, Esto el porque les nombre. decía que es una preguntita trampa, porque yo a ustedes no les expliqué por tiempo, como les digo, que es el ecomapa. Ya, la respuesta aquí es ecomapa. Ustedes no se pueden confundir y por eso les decía que en el maíz, por ejemplo, hay otras herramientas importantes que ustedes pueden ver qué significa. Entonces, por ejemplo, aquí la respuesta es el ecomapa, ¿por qué? ¿Qué nos dice que es el ecomapa? Nos dice que es una herramienta visual utilizada en el trabajo social, psicología y educación que representa gráficamente relaciones de la persona con su familia, el entorno social y comunitario, como escuela, trabajo y amigos. ¿Ya? Entonces, este, yo ahí, por ejemplo, yo me hubiese confundido, pero yo tengo que ver, tengo que acordarme que es una ficha familiar. Yo decía que es un documento legal en el cual yo voy a poner las necesidades del paciente, en el cual yo voy a poner el plan. Y eso me dice en la pregunta, no, ¿verdad? Entonces digo, esta no es. ¿Qué era el familiograma? El familiograma es una herramienta también gráfica en donde yo voy a poner, ¿sí? Donde yo voy a poner a su familia, los problemas que ha tenido. Aquí no me habla de los amigos, no me habla de la escuela, no me habla de la familia, entonces también la voy a descartar. En el mapa parlante, yo digo, chuti, ¿qué es un mapa parlante? El mapa parlante es también es una herramienta gráfica en la cual yo voy a poner cosas netamente del sector, de mi centro de salud, donde yo voy a dibujar mi mapa y voy a poner las problemáticas. Entonces, por ejemplo, así mismo por descarte, yo hubiese dicho que es el ecomapa. Pero sí es importante que nosotros sepamos todas las otras herramientas, que en este caso el ecomapa sí me habla de un mapa en el cual voy a vincular a mi paciente, a la familia, a los amigos, la relación que él tiene en su escuela, en su trabajo, con el sector o el servicio de salud. ¿Sí? Mm. Ya, nos dice, una unidad familiar compuesta por una madre que vive sola con sus hijos se clasifica como una familia, también muy facilísimo. Monoparental. Monoparental. Ya, Mi muy bien. parental, por ejemplo. Parental. ¿Quién dijo parenteral? Monoparental. Ustedes ya están listos para su examen. Y esta creo que es la última. Ya, esta no se lo voy a hacer porque no les expliqué ya. Que, que en este caso son las etapas del ciclo vital familiar, que es una partecita que les dije que la voy a pasar. Esta solo era porque estaba ahí como en caso de que alcanzara, pero ya no alcanza a darles. Pero es también algo muy rapidito. Las etapas, perdón, del ciclo vital es justamente cuando inicia el ciclo y cuando termina. Entonces, en uno de esos se determinaba como nido vacío, que es justamente cuando ya el último hijo, en este caso, abandona el hogar y los papás se reencuentran como pareja, que por lo general o lo ideal es cuando ya son adultos. Por ejemplo, ya el último hijo que ya tiene veintitantos, treinta y tantos, ya se une con otra pareja y los papás quedan solos. A esta etapa se le llama como nido vacío. ¿Ya? Bien, esto ha sido todo, chicos. Voy a dejar de compartir.
Muchísimas gracias por escucharme, les agradezco de verdad por estar una horita aquí conmigo. Traté de hacerlo de manera muy rápida porque yo hablo mucho, sí, yo hablo mucho y me gusta explicar así como que bien detalladito, pero ahorita por el tiempo no podía. Pero no me voy a ir sin antes decirles que justamente esto es lo que les ofrece el curso Pro a ustedes. Por si alguien está interesado, me pueden mandar un mensajito o se puede contactar con ellos, ¿sí? Para que ustedes puedan ir obteniendo estas clases. Más o menos así es como una clase demostrativa para que ustedes tengan la idea de cómo son. ¿Ya? Entonces, también creo que, no sé si de pronto vienen de una clase anterior o creo que no, pero bueno, les repito igual, eh, si se inscriben entre hoy y mañana por la hora también, ¿no? Hoy y mañana van a obtener un 25% de descuento, es decir, si el curso costaba 110, ahorita les va a costar 80 dolaritos, ¿ya? Entonces, para quienes estén interesados, todavía tienen tiempo porque el caso es creo que es en mayo, si mal no estoy. Entonces, todavía tienen tiempito, quienes deseen pueden eh, pueden escribirlo aquí, los que estén interesados. El curso, la verdad que es muy bonito. Así es más o menos en las clases. Lo chévere de este curso es que las clases son grabadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes algún día, digamos, hoy era la clase así a las 8 de la noche y uno dice, no, es que ese día yo no puedo por tal cosa, no hay problema. No es como una asistencia. Las clases se graban, todas las clases se graban y se suben a la plataforma. Entonces, ya en la plataforma ustedes pueden, de pronto el lunes que ya tengan más tiempito, pueden revisar la clase. Ahí también hay muchos simuladores. Es importante que ustedes tengan la mayor cantidad de simuladores posibles para que tengan preguntas como la que yo les hice y puedan ir viendo. Van a tener las diapositivas, la clase en video, la clase en vivo obviamente, y van a poder hacer actividades ahí dentro, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo va su evaluación y vayan practicando, ¿ya? Entonces, si alguien de pronto desea, lo puede hacer saber, nos deja algún mensajito, se contactan con ellos directamente. Ya, muchísimas gracias. Chao a todos, que pasen bonita noche. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias. A ustedes, chicos, pasen bien.